Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo y cuándo plantar tulipanes en nuestra huerta, jardín o maceta. Ya veréis que con todos estos datos que os voy a dar vamos a tener unas hermosas flores en primavera. Y es que los tulipanes podremos conseguirlos por bulbos como estos que tengo aquí, y aunque hay y existen 1000 variedades, todas tienen las mismas necesidades, como estos que en este caso son de la variedad Darwin. Y aunque, como os he dicho, son plantas que nos van a florecer en primavera, el importante o el dato más importante es que debemos plantarlos cuando empiece el otoño, cuando empieza a templar las temperaturas, para que, por así decirlo, duerman durante el invierno y empiecen a brotar a finales del invierno, principios de primavera. Lo primero es comprobar el estado de los bulbos y desechar aquellos que estén blandos, secos o incluso podridos. Es importante que se vean consistentes al tacto, que estén durillos. Una vez hecho esta primera comprobación, ya estamos listos para cultivar nuestros tulipanes, para preparar el suelo y elegir el mejor sitio. Así que atentos, que os voy a dar todos los datos. Lo primero es elegir un buen sitio. Debemos colocarlos en lugares soleados donde al menos reciban como mínimo 6 horas de luz al día. Lo ideal para su mejor desarrollo serían las horas de sol de la mañana y las últimas horas de luz del atardecer. Así que una orientación este u oeste será perfecta. Y aunque el tulipán se adapta muy bien a todo tipo de suelos, los tulipanes prefieren suelos sueltos, ricos en materia orgánica, pero sobre todo que drenen muy bien. O de lo contrario, pudrirán los bulbos. Esto en verdad sería aplicable para todos los cultivos de bulbos. Y como dato muy importante, debemos evitar suelos muy duros, arcillosos o compactados. De tener suelos así, lo ideal sería mezclarlos con materia orgánica, como puede ser compost, estiércol bien curado o humus de lombriz. Ya tenemos nuestro bancal de flores preparados. Deciros que es más o menos parecido igual que en el suelo y en maceta, aunque en maceta lo veremos ahora. Y para plantar nuestros tulipanes haremos un hoyo de 10 a 15 centímetros aproximadamente, ¿vale? No mucho más, no hay que enterrarlos mucho más, vamos a dejarlos a 10-15 centímetros. Podríamos ir haciendo un hoyo simplemente si vamos a plantar un tulipán, pero como yo voy a poner más de uno, voy a hacer un surco. Sacamos la tierra, como os digo, 10-15 centímetros aproximadamente. Y nos queda plantar el bulbo. Como veis, los bulbos, todos los cultivos son iguales. Las raíces saldrán por aquí abajo y por la punta saldrá el tallo. Así que debemos plantarlos de esta forma. Simplemente lo colocamos. Perfecto. Si queremos sembrar más de un bulbo, dejaremos una separación entre bulbos de 10 centímetros. Esto también difiere un poco en cuanto a maceta porque los podremos poner un poco más apretados. Aunque si queremos un desarrollo óptimo, lo ideal es que lo pongamos a 10 centímetros de separación. Ahora simplemente cubrir con la misma tierra que hemos sacado, fijarnos que esté bien sueltita, la ponemos y tapamos nuestros tulipanes. Importante no apretar mucho el sustrato, ya como os he dicho antes, es una planta bulbosa y buscamos terrenos sueltos que drenen muy bien. Y listo, ya tendríamos nuestra primera línea de tulipanes. Marco donde tengo los tulipanes porque voy a poner más flores en este bancal y más líneas de tulipanes. La separación ideal sería ponerlo a 10 centímetros también entre líneas. Pero yo voy a dejar un poco más porque tengo espacio y así se van a desarrollar muchísimo mejor. Unos 15 centímetros estará perfecto. Hacemos la misma operación, un hoyo de 10 centímetros de profundidad, 10-15 centímetros aproximadamente. Además, mirad, esto no da error porque todos son 10. ¿Vale? Es importante siempre cuando tenemos la referencia de cuándo plantar, no enterrar ni más ni menos que más o menos lo que indica o lo que necesita la planta, por así decirlo. Y es que tenía muchísimas ganas de traer tulipanes para cultivar en la huertina, ya que son una de las flores preferidas de mi hija. Y claro, al florecer en primavera siempre buscábamos los bulbos en esa época, finales de invierno, principios de primavera, pero nunca estaban disponibles. Porque es importante recordar que si quieres flores de tulipán en primavera, debemos plantarlos en otoño. Deciros que para un muy buen desarrollo del tulipán los ponemos a 10 centímetros. Se podrían poner a 5, un poco más apretados, y también crecerían y salían las flores, pero el desarrollo óptimo sería a 10 centímetros. Y como siempre, después de haber plantado o sembrado algo, vamos a aplicar un muy buen riego para asentar el terreno y para que empiece la magia. Y en cuanto al riego, los tulipanes no los regaremos, y menos en esta época de otoño e invierno.
a menos que venga un invierno y un otoño extremadamente seco, que los regaremos una vez a la semana. Y en la época de primavera solamente aumentaremos los riegos y la frecuencia en caso de pocas lluvias y notar que se nos seca el sustrato o tierra donde los tenemos cultivados. Para aquellos que queráis cultivar los tulipanes en maceta, el sistema sería parecido, la exposición solar sería la misma y la única diferencia o la mayor diferencia es que debemos escoger una buena maceta para su desarrollo y un buen sustrato para su crecimiento. Podemos elegir macetas rectangulares o macetas circulares. Lo ideal es que tengan una profundidad mínima de 20 centímetros, aunque si podemos darle 25, como en el caso de esta redonda, será perfecto. Pero como os digo, en una de 20 podrían desarrollarse. Y como sustrato debemos elegir un sustrato que retenga la humedad, pero muy importante que drene muy bien, que sea poroso y ligero. Por eso un sustrato que venga con perlita o vermiculita serán ideales. Y dejaremos sin rellenar los 10 centímetros que necesitamos para cultivar nuestros bulbos. Así nos ahorramos un paso. Como os decía antes, cuando los poníamos en tierra, en este caso los bulbos sí que los podemos apretar un poquito más, aunque no menos de 3 centímetros de separación, ¿vale? Yo voy a hacer aquí un círculo de tulipanes que creo que va a quedar muy chulo y a mi hija le va a encantar. Así, perfecto. Y uno en medio. Y ya podemos empezar a cubrir. Sustrato muy sueltito para que su desarrollo sea óptimo. Y que no se apelmace para que el agua no quede ahí y se nos pudran los bulbos, ¿vale? Esta es la parte más importante de todas. Cubrimos bien. Y ahora, como antes, después de haber plantado o sembrado algo, aplicamos un muy buen primer riego. En el caso de plantarlas en macetas, sí que debemos vigilar algo más los riegos y no debemos dejar que se seque excesivamente el sustrato. También debemos fijarnos que sean riegos ligeros, sobre todo que drene muy bien para que no se pudra el bulbo. Y ahora solamente nos queda tener paciencia para poder disfrutar de nuestras flores en primavera. Aunque brotarán mucho antes, no vamos a tener que tener muchísimos cuidados con el tulipán. Y ya veremos en otro vídeo cómo podemos multiplicar los bulbos y cómo podemos conservarlos hasta la próxima temporada. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido, y nos vemos el próximo jueves en la huertina de Tony. ¡Hasta luego! Si queréis ampliar toda esta información y mucho más para tener un huerto natural y productivo, ya está a la venta mi libro. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo.